Vivamos en paz y armonía, vivamos felices y sin miedo. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana es una propuesta del PRD. Trabajemos todas y todos juntos para restablecer la paz y la concordia de nuestra nación. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa sobre coyuntura electoral, donde vamos a estar trabajando y platicando un poco sobre el INE como organismo constitucional autónomo y algunos de los retos y de las perspectivas que tenemos sobre el modelo electoral, sobre todo en este tiempo de campañas, de periodo electoral, que sin duda va a ser muy interesante y me parece que también un cambio de paradigma en muchos sentidos, desde temas de pandemia, en tema de paridad también, de cómo se están realizando las campañas ahora a través de redes sociales, plataformas digitales, debido también a la contingencia de salud. Y para eso tengo a dos extraordinarios. Uno de ellos es el profesor Javier Santiago, quien fue más bien consejero en el Instituto Nacional Electoral. Él también es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Y también tenemos a Luis Fernando Flores. Él es contador público, egresado también de la UNAM y es especialista en fiscalización con más de 25 años de experiencia en auditoría y en administración. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, con todo el auditorio, en un partido político tan importante para México. Pues muchísimas gracias, eso sí te lo recojo. Y bueno, yo quisiera iniciar con el tema de las amenazas que ha recibido el Instituto Nacional Electoral. Desde mi perspectiva es un tema que no podemos dejar pasar por alto. Estamos en un proceso electoral, como ya mencionaba hace unos momentos, sumamente importante, y el tener un árbitro electoral autónomo, con credibilidad, con fuerza para manejar una de las elecciones más importantes en nuestro país, creo que es un punto clave para la legitimidad de las elecciones y de los candidatos que resulten electos en diferentes cargos de representación. Y en ese sentido, yo quisiera comenzar con el profesor Javier para que me regalara su comentario respecto a estas amenazas ya muy explícitas que ha recibido el Instituto Nacional Electoral, pero también algunos de sus integrantes, algunos de los consejeros que han recibido estas amenazas, y qué nos dice en este proceso electoral, sobre todo considerando de quiénes vienen estas amenazas, porque muchas de ellas vienen de candidatos, incluso podría inferirse ahí que estos comentarios también los ha hecho el presidente. ¿Qué comentario nos regala, profesor? Bueno, creo que es lamentable que se den estas amenazas no solo a la institución electoral, sino de manera particular a algunos consejeros, más allá del debate político, de cuestionamientos a las decisiones tomadas por la autoridad electoral. Creo que no es benéfico para la salud de la democracia que se realicen este tipo de amenazas, algunas de ellas ya hasta de carácter personal. En su momento yo reprobé esta actitud y hay otras amenazas de carácter político, señalando que se va a reformar la legislación electoral y algún dirigente de Morena llegó a hablar hasta de extinguir el INE. A mí me parece que espero
espero, deseo que sean expresiones derivadas del calor de la contienda política, pero son desafortunadas, ¿no? Porque para realizar una reforma electoral creo que es indispensable hacer un diagnóstico de la funcionalidad de la legislación electoral, la funcionalidad sistémica de esa legislación, y también del trabajo desempeñado por las instituciones electorales. Y por otro lado, es necesario también realizar un diagnóstico de la coyuntura política, pero desde la percepción social, no la de los actores políticos, sino desde la percepción social, porque si nos quedamos solo con el ánimo de los dirigentes partidarios, de la clase política, vamos a tener una visión deformada de la realidad. Necesitamos ver a qué aspiran los ciudadanos respecto a los partidos políticos, respecto al sistema electoral, respecto a las autoridades gubernamentales, para reflexionar en qué aspectos es necesario modificar la legislación electoral. O sea, ese es, me parece, el centro de esta discusión, aunque lo que hemos visto pues son actitudes, conductas precipitadas, beligerantes, en lugar de tener una reflexión fría que valore, como decía yo, la eficacia, la eficiencia de las normas y de la autoridad electoral, y que valore adecuadamente la situación en que se encuentra el ánimo social. Bueno, pues ahí tenemos el comentario del profesor Javier Santiago, que sin duda, pues aquí me surge el recuerdo de que hace un par de años en Cámara de Diputados pues había surgido esta propuesta de una gran reforma electoral y de Estado que contemplaba reformas al Instituto Nacional Electoral, unas otras al Poder Judicial, incluso por ahí se hablaba del Consejo de la Judicatura, y es interesante porque uno de los temas que también quisiera que nuestros ponentes pudieran tratar y comentarnos el día de hoy es justamente sobre pues este retomar del tema que se realizó hace un par de días, hace un par de semanas, sobre otra, o más bien una nueva reforma electoral, una que sí se lleve a cabo. La anterior pues se dejó en pausa, se consideró que por el momento no era necesario, pero es muy interesante cómo se ha declarado que de perder las elecciones, el gobierno que está en la administración actualmente podría sugerir una reforma electoral. Esto ya lo han comentado algunos senadores y pues bueno, me gustaría, Luis Fernando, que me regalaras, además de este tema, también tu opinión respecto a las amenazas a este instituto electoral, porque sin duda pues es un tema que salta a la vista, que no podemos ignorar y que pues dice mucho sobre el proceso electoral por el que estamos transitando. Sí, muchas gracias, Frida. Efectivamente, coincido con lo señalado por el consejero. Las naciones se sostienen gracias a la fortaleza de las instituciones. El Instituto Nacional Electoral, a lo largo de su vida, primero como IFE, ahora como INE, ha demostrado ser un garante de la democracia en nuestro país. Hoy lo que enfrenta al partido Morena con el Instituto Nacional Electoral es precisamente su falta de aseo, su desorganización y su falta de visión y compromiso con el cumplimiento estricto de la norma, porque curiosamente aquello que le lastima y que motiva a la reforma es que hayan bajado a uno de sus candidatos importantes a la gobernatura de Guerrero. Pero el INE no lo bajó. El INE lo único que hizo es cumplir de manera estricta la ley con un tema relacionado con la fiscalización. Resulta ser que si tú quieres jugar fútbol, pues tienes que respetar las reglas del juego del fútbol. Y estos amigos quieren entrar a las elecciones, pero quieren jugar con las reglas del juego que a ellos les convienen y les interesan. Incluso fue una situación que raya en lo absurdo, la forma en que bajaron al candidato de Morena y que genera la confrontación directa con el Instituto Nacional Electoral. Resulta ser que uno de los requisitos para ser
registrado como candidato es haber informado, es haber presentado tu informe de gastos de pre-campaña. Entonces, es increíble que habiendo ellos realizado toda una convocatoria interna en donde 6 ciudadanos se registran y realizan abiertamente, porque los medios de comunicación así lo difunden, pre-campaña, es absurdo que no presenten su informe. Todavía el INE les dio una oportunidad que no está considerada ni en la ley ni en ningún reglamento. Les hizo un requerimiento para que en un plazo de 72 horas presentaran su informe y aún así no lo entregaron. Y después se enojan porque el INE los está sancionando por la falta de uno de los requisitos. La verdad es que yo como ciudadano celebro mucho que haya una institución valiente que se atreva a ponerle un freno a Morena y a su transformación. Este país no es de ellos y ellos no pueden hacer con este país lo que quieran. Hay reglas que están contenidas en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en nuestros reglamentos, y ellos están obligados a cumplirlas como cualquier otro ciudadano. Ahora, para rematar con esa decisión de ese partido político, uno de los 6 aspirantes, y que fue el único que sí cumplió con la entrega de su informe de precampaña, que incluso fue sancionado, que fue el licenciado Luis Walton, se me hace absurdo que una vez que hayan tomado la decisión de designar al candidato, pues lo hayan omitido. Entonces, hay que analizar el grado de desaseo que tienen en su organización, porque, a ver, tú emites una convocatoria y en donde invitas a los ciudadanos a que se registren para contender. Y después, como no te dieron los resultados que tú quisiste, entonces deshaces todas las reglas del juego y designas a quien tú quieres al final. Entonces, ¿dónde queda la personalidad del licenciado Luis Walton, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son de las cosas que no pasan desapercibidas para la ciudadanía y que nosotros debemos de valorar con toda objetividad para analizar el trasfondo del asunto, porque ahora resulta ser que derivado de ello, el senador Monreal es que amenaza con que va a transformar al INE y va a hacer una reforma en materia electoral. Pues yo supongo que quieren una reforma adecuada a sus formas de pensar, a sus prácticas, y eso es contrario a una vida democrática, ¿no? Yo creo que ese partido político debería de reflexionar y alinearse a lo que como nación hemos construido, porque el INE no es una institución que haya surgido de la nada, fue producto de un esfuerzo importante. El PRD fue uno de los partidos que más impulsó la creación de un organismo autónomo, un organismo independiente de la administración pública y sobre todo del Ejecutivo Federal, que pudiese garantizar el conteo de votos, la organización de las elecciones de manera profesional y objetiva. Sí, pues hasta aquí mi comentario. Efectivamente, pues yo coincido en varios puntos con ambos, con el profesor y con el contador Luis Fernando. Me parece muy interesante cómo teniendo pues el tiempo que se tiene en una legislatura para trabajar sobre una reforma electoral, primero cuestionarnos si es necesaria, para qué queremos, hacia dónde vamos con una reforma electoral, cuáles son los problemas específicos que buscamos resolver con una reforma electoral, pues se proponga esto en una temporada de campaña, de proceso electoral, anunciando que si no nos gusta el resultado hay que cambiar las cosas. No nos gustaron las reglas, entonces vamos a cambiarlo justamente para modificarlo dependiendo de lo que nos convenga. Y también hay un punto muy importante que tocaba Luis Fernando y que yo quisiera retomar, que es precisamente sobre algunas investigaciones a candidatos, pero pues antes de pasar a esa parte, a ese siguiente segmento, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos justamente para trabajar ese tema. Somos hombres y mujeres valientes, con voluntad, con ganas de cambio, sin miedo, comprometidos con nuestro país, hacemos frente a la crisis política, económica y social que vivimos en México. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Pues ahora sí, yo quisiera retomar este punto en el que nos quedamos con el profesor Javier Santiago, justamente sobre estas investigaciones que se han realizado
a candidatos. Hemos visto que se han presentado denuncias en temas también de fiscalización, sobre todo en Nuevo León, donde es el caso que ha sonado más. También pues el caso de Guerrero, donde parece que pues no transitó en un principio, que logró contenerse. Luego ya vimos que otra candidata se postula por el partido de Morena. Pero, profesor, yo quisiera que me regalara su comentario, porque mucho de lo que ha sonado en redes sociales es, bueno, demos este golpe justamente donde parece que voy perdiendo, donde mi candidato se desplomó, donde hay bueno, motivos o varias sospechas que pudieran pues inducir a uno a pensar que esto es plan con maña. Entonces yo quisiera saber cuál es la opinión que nos pudiera regalar específicamente en este tema, por favor. En política las coyunturas luego son muy veloces. El día de ayer me hicieron una entrevista sobre este tema, pero creo que el escenario del día de hoy ha cambiado. Ya cambió de anoche a hoy en la mañana, se modificó el escenario. ¿Por qué razón? A ver, son dos casos muy sonados los que están en el escenario político. Digo, dos candidatos de Nuevo León. El candidato del PRI, que está siendo acusado de utilizar programas sociales. Creo que no se sostiene la acusación porque él no está utilizando un programa social, está ofertando un programa social. Y la propia candidata de Morena promueve algo similar. Entonces, ahora sí que este principio general de derecho que dice que si todo lo que es parejo no es chipotudo, pues debería de aplicarse. O sea, si se está señalando por comisión de un delito al candidato del PRI, también se podría acusar a la candidata de Morena. El día de ayer no se sabía de otros candidatos que estuvieran ofertando una política social en función de entrega de dinero en efectivo. Desde mi punto de vista no se configura el delito porque no está entregando dinero, es a futuro. Dije, si soy electo gobernador, pues habrá tal programa social y en esa tarjeta se depositarán los 1,500 pesos, si la memoria no me falla. El caso del otro candidato de Movimiento Ciudadano, ese es más complejo, porque ahí implica financiamiento ilegal, que esa sí es una investigación estrictamente de carácter penal. Desconocemos hasta dónde existen realmente pruebas, elementos para llevar a cabo la investigación. Lo que sí es verdad es de que el candidato ha sido imprudente, porque pues sea verdad o sea mentira, ha sido imprudente al decir de que su familia le había otorgado una buena cantidad de millones de pesos que rebasaban el tope de gastos de campaña. Pero bueno, si cometió un acto de torpeza, pues se le tiene que probar que este acto de torpeza pues, es realidad o fue eso, un acto o fue un error. Entonces, en este caso sí el problema es más complejo desde el punto de vista jurídico. Ahora, políticamente me parece que la estrategia intenta que haya elementos para anular la elección. Además hay otro aspecto. De aquí al día de la jornada electoral no va a estar culminada ninguna de las dos investigaciones. No van a llegar a su fin. Esos procesos son largos. Pudiera ser que antes de la toma de posesión sí se concluyeran las investigaciones y se fincara la responsabilidad penal. Y de realizarse eso se tendría que anular las elecciones y definitivamente pues tendría que convocarse a elecciones extraordinarias. Da la impresión que esa es la intención. Esa es la impresión, siendo mal pensado. Sí, claro, y uno que no suele malpensar tan seguido. Pero bueno, Luis Fernando, ¿tú qué opinas? Porque pareciera que se está metiendo no nada más la mano, todo el brazo a este proceso electoral. Nuevo León es un estado que pudiera llamarse importante en temas económicos, en tema de ingresos, y que evidentemente pues que cambie
de gobernador, de partido, pues es un tema muy importante a considerar. Yo no sé, híjole, qué tan posible sea llevar unas elecciones extraordinarias en ese estado, qué tan conveniente. Me gustaría que nos regalaras tu opinión, porque definitivamente pues son los dos candidatos que van punteando al menos en esta situación en particular, pero pues habrá que ver quién realiza las investigaciones, qué tan veloz se va a llevar el trámite. Ya anunciaba Santiago Nieto, el titular de la UIF, que habría que reservarse el tema de las denuncias porque pudiera parecer que se está metiendo la garra, el brazo y medio torso a las elecciones. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión en este tema. Fíjate que este ejemplo visibiliza un problema estructural grave que tenemos en el país, que va precisamente de la mano con la primera intervención que tuvimos en torno al respeto de la autonomía de las instituciones. Porque resulta ser que la Fiscalía General de la República constitucionalmente es un órgano autónomo. Debería de tener una conducta similar a la que tiene el INE, pero no. Yo creo que desde sus orígenes el propio fiscal ha tenido un actuar poco digno desde mi punto de vista y como ciudadano crítico que soy. Recordarán que recién que iniciaron todo el show de las mañaneras, el fiscal se presenta con un cheque enorme por 2,000 millones de pesos que habían recuperado del Infonavit de un fraude. Eso es positivo, el hecho de que hayan recuperado los 2,000 millones de pesos. La parte que me parece inapropiada es que aparece como si estuviera en un programa de Chabelo, con un chequezote así enorme, diciendo, recuperamos 2,000 millones de pesos y se los doy al Ejecutivo Federal para que haga con él lo que quiera. A ver, ese dinero era de un organismo tripartita, conformado por patrones, trabajadores y gobierno. Entonces, primero yo no sé después cómo van a hacer para justificar esos 2,000 millones de pesos. Alguien los tiene que revisar. La Auditoría Superior de la Federación tendría que revisar a ver qué hicieron con esos 2,000 millones de pesos y por qué no los reintegraron al patrimonio de esa institución. Pero lo que quiero visibilizar es la falta de visión de quien está al frente de la Fiscalía General de la República y que debería de tener una conducta autónoma, porque eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que pedimos los ciudadanos, independiente de los caprichos, necesidades o intereses del presidente de la República en turno. Y luego, número 2, fíjate que chistoso porque resulta ser que estas conductas que ahora sí les parecen muy graves y que son similares a otras, me surge a la mente lo que aconteció con el hermano del presidente de la República, que fue videograbado recibiendo dinero que pareciera ser público de un gobierno estatal, y que ahí sí la UIF de inmediato actuó y pues no pasó nada, ¿no? No pasó nada, y justo ahorita que están las elecciones con dos candidatos punteros, ¿cómo es posible que las propias instituciones se presten para todas estas simulaciones? Esto sí lastima la democracia y algo que pierden de vista los políticos en general. Ellos creen, Andrés Manuel cree que la gente votó porque él era el hombre, el iluminado, el elegido, el que había llegado a México para salvarlos. No es cierto. Los ciudadanos hemos votado desde el 2000 por el hartazgo político. Vicente Fox no ganó por Vicente Fox. Vicente Fox ganó porque estábamos hartos del PRI y queríamos que el PRI se fuera. Y después Felipe Calderón también perdió porque hizo una estrategia fallida y que costó y ha costado muchas muertes por una guerra absurda que inició sin estrategia, sin objetivos y que solamente lesionó al país y por eso vámonos para afuera. Luego Peña Nieto, bueno, pues el hartazgo que todos tenemos de toda esa corrupción visible, que por cierto, dijo el presidente durante su periodo de campaña que iba a combatir, y yo no recuerdo o no me viene a la mente ningún pez gordo, ningún exfuncionario importante de esos que dice que desviaron tantos recursos. Yo no veo todavía nada. El caso Lozoya se ha quedado en el tintero, ha quedado para el tema mediático, pero como país yo no veo que tengamos resultados palpables, objetivos. Yo soy contador público y si al final la caja registradora no hace RIN,
todo lo que hicieron los gobiernos pues no sirvió para nada. Y bueno, lo que quiero visibilizar es que precisamente la clase política ha perdido de vista que los ciudadanos, esta democracia nos ha servido y los ciudadanos somos exigentes, queremos resultados. Muchos creemos que la clase política se ha quedado muy chiquita respecto de lo que los ciudadanos, de lo que México requiere. Y México ha salido adelante a pesar de su clase política, no con el acompañamiento de la misma, ¿no? Y esto también es una crítica objetiva y directa al Poder Legislativo. Es una lástima que el Poder Legislativo no haya entendido aún todavía la labor tan importante, estratégica, que requiere para nuestro país. Y como antaño, siguen haciéndole ceremonia y siguen detrás del presidente de la República y no respetan con honor la investidura que la nación les ha otorgado, ¿no? Entonces, este momento histórico que estamos viviendo de estas nuevas elecciones nos van a dar la oportunidad de hacer una transformación en el Poder Legislativo y de generar los contrapesos que México requiere para que no sigamos en esta caída libre en todas las materias. Si ustedes ven los indicadores económicos, por ejemplo, el combate a la seguridad, bueno, pues yo no veo algún indicador que sea positivo con esta forma de gobierno que se quiere mantener y que para ellos es estratégico el control del Congreso, pero bueno, pues los mexicanos tenemos que ser objetivos y tenemos que tomar decisiones que no nos orillen a una nación fallida como parece está aconteciendo. Pues sí, efectivamente un tema importante que yo quiero retomar y precisamente por esa razón hacía el comentario hace unos minutos es que pues el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo tenía esta encomienda y tal vez la tenga de una reforma electoral, pero hay temas que se quedaron pendientes que sí era necesario legislar. Por ejemplo, la regulación de la elección consecutiva para diputados federales, para senadores, que justamente pues en este momento que hay compañeras y compañeros diputados que están contendiendo para la reelección, pues hay lineamientos del INE, hay lineamientos de la Cámara de Diputados y la verdad es que pues es un sistema tremendo, muy barroco, que luego es difícil pues afinar los detalles cuando uno se encuentra pues en proceso de campaña. Al final de cuentas pues se trata de que tengamos unas elecciones limpias, una contienda electoral limpia, transparente, con las mismas reglas para todos y justamente por el tema de la fiscalización, el desvío de recursos públicos, es que yo quisiera preguntarle al profesor Santiago también qué retos quedan en materia de fiscalización para el INE para avanzar a unas contiendas electorales pues más equitativas, más transparentes también, con un correcto proceso de rendición de cuentas a propósito de lo que comentábamos de candidatos a gobernadores, pero también en este tema de reelección y de los comentarios que ya nos hacía Luis Fernando. Bueno, en materia de la fiscalización, creo que la reforma de 2014 sí mejoró desde el punto de vista técnico estos mecanismos. El día de hoy hay una supervisión de campo que permite comparar lo que informan los partidos con lo que en realidad han gastado en cierto tipo de propaganda, no en toda, pero definitivamente hay, digamos, zonas oscuras en el asunto de la fiscalización derivado de las zonas oscuras del financiamiento, que además todos suponemos, imaginamos y algunos afirman categóricamente que hay financiamientos ilegales a los partidos, pero siendo dinero en efectivo es muy dificilísimo detectarlo y sancionarlo. Aquí pues sí tendría que haber una fiscalización más profunda, pero que rebasa las atribuciones legales del Instituto Nacional Electoral, porque si bien es cierto, no
no existe el secreto bancario para la autoridad electoral, se le considera autoridad fiscal para este caso, no puede realizar investigaciones como la realiza la unidad de inteligencia financiera. Pero además debemos de considerar que son miles de candidatos, entonces y había que vigilar el entorno familiar o de amigos, o sea, que es prácticamente imposible verificar ese entorno. La fiscalización se realiza en función de los informes que presentan los partidos, pero también hay una cosa que es cierta, aún con esa información que proporcionan los partidos, se encuentran recursos de procedencia desconocida que se les aporta, y creo que aquí las reglas debieran de endurecerse para evitar este ingreso de origen desconocido. Como que no hacen muy bien la maniobra, y entonces pues dejan al descubierto sus movimientos financieros pues ilegales. Entonces estos deberían de ser sancionados con mayor dureza. Pero el flujo de efectivo es realmente muy difícil lograrlo. Pongo el ejemplo de la compra de voto, porque hay compra de voto y todos los partidos compran el voto de una u otra manera, pero el ciudadano que se le da dinero en efectivo, se le da una despensa, pues no va a denunciar, por un lado. Y por otro lado, en caso de que denunciara, pues una denuncia definitivamente no constituye una plena prueba para probar de que se compró el voto masivamente. Entonces tendrían que ser miles de personas las que denunciaran que se había comprado su voto. Y eso pues hasta el momento no ha sucedido y creo que difícilmente va a suceder, ¿no? Y en un país como el nuestro, con los niveles de pobreza que hay, creo que estas prácticas clientelares que son perversas, pues van a prevalecer todavía durante un tiempo, lamentablemente. Y disculpen que no sea yo optimista, soy pesimista en este caso, o sea, aunque soy miembro del club de los optimistas y remisos, en este asunto del flujo de dinero en efectivo en las campañas, creo que difícilmente se puede ser optimista en el corto plazo. Bueno, Luis Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Coincides con el profesor Santiago? ¿Qué retos tenemos en cuestión de fiscalización? ¿Qué retos tiene el INE en en este proceso electoral? Y de no haber reforma, ¿qué otros retos podría seguir teniendo? Fíjate que es lamentable que la reforma la quieran orientar a los intereses del grupo en el poder, porque estamos perdiendo el punto de vista estratégico de lo que es la fiscalización. Déjame compartirte que yo fui uno de los funcionarios que, junto con el consejero Javier Santiago y los consejeros integrantes del Instituto Nacional Electoral, construimos la legislación que hoy les aplica. Ese reglamento de fiscalización que hoy les aplica lo construimos con base en 52 reuniones que tuvimos y que de manera paulatina fuimos incorporando una serie de reglas para disminuir los excesos en campaña. Por ejemplo, yo me siento muy orgulloso porque si tú recordarás, en 1997, en el 2000, 2003, 2006, no había un poste en la Ciudad de México en periodo electoral que no tuviera un panfleto de un partido político. Era un exceso en el gasto. Yo me entrevisté con un tipo que rentaba espectaculares y que llegó en un Lamborghini, porque el cuate, digo, no me ofende, la verdad es que yo creo que la sociedad esa cultura la tiene que cambiar, o sea, no necesitamos ser ni pobres ni tontitos para ser honestos, o sea, más bien es al revés, deberíamos de ver la experiencia, por ejemplo, de China. China es un país que ha logrado revertir la pobreza entre su sociedad y poder sacar de la pobreza extrema a más del 55% de los 1.300 millones de chinos. O sea, China es el segundo país del mundo en donde se venden más Ferraris y Lamborghinis. O sea, es lo que tendríamos que pensar, cómo generar riqueza y cómo desarrollar el país. Pero bueno, eso es otro punto. El tema es que cuando entrevisto a este personaje,
pues en realidad era un tipo que vendía los espectaculares en periodo electoral en 100, 200 o 300 mil pesos al mejor postor, y no le interesaba que un partido político le hubiese pagado con unos meses de antelación un espectacular en 25 mil pesos, después llegaba el otro partido y le ofrecía 50, y llegaba el siguiente y le ofrecía 100, y llegaba el siguiente y le ofrecía 200, y o sea, era un mercenario. Y entonces mi reflexión fue, ¿y eso en qué abona la democracia? ¿Para qué sirve eso? ¿En qué nos permite vivir mejor? Y entonces empezamos a proponer y construir reglas más exhaustivas para limitar el gasto de los partidos políticos. Lo que dice el consejero Santiago es muy cierto, porque ahora resulta que para los partidos políticos y en su estrategia electoral, cuando deciden ocupar dinero en efectivo, pues es muy complicado que lo podamos cooptar. Y esa es una reflexión que sí dejo para la mesa, para el foro. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral ya cumplió con su labor respecto de la fiscalización. Es una actividad que la confronta de manera permanente con los actores políticos, por lo que representa, y quizá valdría la pena, porque la verdad, esa es la triste realidad de nuestro país. Las organizaciones o dependencias de la Administración Pública Federal, cambie con el PRI, con el PAN, con Morena, no logran tener credibilidad. Y entonces tenemos que estar creando organismos autónomos independientes para que confiemos en ellos, ¿no? El INE, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y un montón de dependencias en las que sí debamos de creer. Entonces, quizá el siguiente paso en una reforma real, efectiva, es crear un organismo autónomo para que fiscalice a los partidos políticos en sus campañas electorales y a los partidos políticos en su gasto de la operación ordinaria. Porque lo que dice el consejero es muy cierto. Seguir a los flujos de efectivo no es una actividad sencilla y no es una actividad para las campañas. Hoy la tecnología nos da para que con campos identificadores como el RFC o la CUR, nosotros podamos conocer el comportamiento financiero de cualquier individuo y no necesitas estarlo siguiendo o confirmando. Es un poco lo que hicimos en el SIF, en el Sistema Integral de Fiscalización. Los sujetos obligados ni siquiera saben que los estás auditando. Tú te metes como auditor, bajas las pólizas, analizas, cruzas la información y al final les entregas un resultado que son las observaciones o sus oficios de errores y omisiones. Lo mismo hoy la tecnología nos da para seguir a estos candidatos. Hay personajes vinculados en la vida política, actores políticos fundamentales, funcionarios públicos de primer nivel, que a mí me llama la atención. O sea, eran luchadores sociales hace 6 o 7 años y hoy son destacados hombres de negocios con ingresos fijos de 18 o 20 millones de pesos que ellos públicamente lo señalan. Y entonces la lucha social lo único que les ha servido es para consolidar sus intereses económicos y sus negocios. Y por eso no se quieren ir, por eso nada más brincan como chapulines. Estuvieron en el PRI, después se fueron al PAN, después se fueron al PRD y ahora están en Morena. Y entonces hoy los ciudadanos tenemos suficiente acceso a la información para poder seguir a estos personajes y bueno, podríamos pensar en una reforma en materia de fiscalización, en separar al organismo que va a hacer la fiscalización de los partidos políticos como un organismo autónomo para que trabaje de manera independiente. Hasta aquí mi comentario, Frida, muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes de irnos para trabajar en el próximo segmento justamente sobre las propuestas que ya Luis Fernando nos adelantaba una parte, vamos a hacer una breve pausa, pero primero quisiera decirles que a nosotros nos interesa muchísimo su opinión, por eso es tan importante que nos dejen comentarios, que compartan estos programas si les gustan y que también nos compartan sus propuestas. Es muy interesante ver tantas ideas novedosas, creatividad, que luego de ahí pueden surgir muchísimas ideas novedosas, propuestas, incluso iniciativas ya nos ha tocado rescatar a partir de sus comentarios. Entonces, pues todo lo que ustedes tienen por opinar es muy valioso y aquí lo retomamos. Entonces, ahora sí, vamos a una pausa antes de pasar al siguiente tema sobre el Instituto Nacional Electoral y el modelo electoral que tenemos. Somos hombres y mujeres valientes, con voluntad, con ganas de cambio, sin miedo, comprometidos con nuestro país. Hacemos frente a la crisis política, económica y social que vivimos en México. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD.
Somos la revolución democrática. Somos PRD. Pues ya estamos de vuelta y ahora sí, para aprovechar tanto como podamos el tiempo que nos queda en este programa, yo quisiera que el exconsejero nos hiciera favor de compartirnos las propuestas que pudiéramos hacer en cuestión de fiscalización, pero también en una posible reforma electoral a nuestro instituto, así como las conclusiones de lo que hemos estado platicando. Bueno, hay un aspecto central que ha planteado el grupo en el poder, o sea, Morena, sus grupos parlamentarios, el presidente, disminuir el costo de las elecciones. Creo que difícilmente va a haber alguien que esté en contra de disminuir el costo de las elecciones, pero para alcanzar este objetivo hay que hacer una reformulación y una reconfiguración del Instituto Electoral Nacional, y también hay que modificar las responsabilidades que tienen los partidos políticos en los que gastan dinero para poderles disminuir el financiamiento. O sea, se tiene que modificar integralmente el modelo de financiamiento de los partidos. Se tiene también que, desde mi punto de vista, el proceso de centralización de la organización de las elecciones en el Instituto Nacional Electoral lo que hizo fue elevar el costo de las elecciones, no disminuirlo. El modelo federalista descentralizado tenía un costo menor, y creo que habría que valorar si se vuelve a ese modelo, devolverle las atribuciones a los institutos electorales de los estados, ¿no? Y a sus congresos para que regulen en su legislación la organización de sus comicios locales. Me parece que son los dos aspectos centrales que habría que modificar. Y bueno, habría que decir alguna otra cosa también relevante. El número de consejeros en 11 realmente tiene que ver con el acuerdo político de 2014, hay que decirlo como es y como fue. O sea, para que los tres partidos electoralmente más importantes pudieran proponer 4 consejeros y los otros 2 partidos pudieran proponer 3 cada uno y el presidente de consenso del Consejo General. Entonces, creo que esta lógica no puede prevalecer, porque lo que hace, pues sí, es incrementar el costo de una institución electoral. Pero también es cierto que el INE concentra una gran cantidad de atribuciones. Si se le disminuyen las atribuciones, es factible que se reduzca el número de consejeros. Pero, por ejemplo, la fiscalización, que es muy costosa, pues que se distribuya el costo nacionalmente, que la fiscalización de las elecciones locales y del gasto ordinario de los partidos a nivel local lo realicen los institutos electorales de los estados. Y entonces el INE disminuirá su carga de trabajo y también podrá disminuir el aparato que tiene dedicado a la fiscalización. Se puede aprovechar la experiencia ya adquirida con los sistemas que se han creado para la fiscalización, pero también hay algo muy importante. Si vamos a tener 33 sistemas de fiscalización, uno federal y uno por cada entidad federativa, y les damos la libertad a los institutos estatales de que mejoren esos sistemas de fiscalización, seguramente habrá aportaciones, porque la innovación nace de la diversidad de las personas que aportan ideas y además aportan también cambios, mejoras a estos procesos. Entonces, pero esto requeriría volver al modelo federalista. Yo sugiero estas ideas. Ahora, de eso a pensar de que hay condiciones políticas para que se realice una reforma en este sentido, lo veo muy complicado, porque la visión que veo desde el partido en el poder, pues es disminuir el costo a rajatabla, ¿no? Solo disminuir el presupuesto sin considerar las actividades,
las funciones y las responsabilidades que tienen las instituciones electorales. Y ahora, si camina esta reforma por esta vía, va a ser muy delicado y realmente se puede dañar el funcionamiento de los organismos electorales, que pueden contribuir a una elección mal organizada. Nos puede llevar a escenarios de inestabilidad política y de confrontación si no existen los cauces institucionales, ¿no? Ya es grave que el día de hoy al menos 13 entidades federativas tienen problemas presupuestales. Eso es muy grave. Nunca, no se había presentado en el pasado una situación de esta naturaleza. Y son gobernadores de distintos partidos los que no están satisfaciendo las necesidades presupuestales para la organización de sus elecciones. Y eso es delicado porque una elección mal organizada por falta de recursos financieros puede llevarnos a conflictos electorales delicados. Bueno, pues sin duda es un tema muy importante. ¿Qué tanto se sacrifica la garantía de unas elecciones, la legitimidad, la transparencia por los costos económicos, presupuestales que esta genera? Pero yo de antemano agradezco muchísimo que nos haya acompañado el exconsejero Javier Santiago. Siempre es un placer poder escucharlo, entonces yo agradezco muchísimo su tiempo y disposición para acompañarnos, y pasaría con Luis Fernando también para que me regalara qué nos falta en el Instituto Nacional Electoral, qué propuestas podemos realizar para que esto funcione de la mejor manera posible. Si retomamos todas, alguna o ninguna de las propuestas que realizó hace un momento el profesor Santiago, porque sin duda el tema presupuestario es un punto clave, sobre todo pues al menos en esta administración con la llamada austeridad. Entonces valdría la pena cuestionarnos si debemos regresar a un modelo descentralizado en la organización de las elecciones. Valdría la pena si los institutos estatales organizan las elecciones. ¿Tú qué opinas, Luis Fernando? Sí, fíjate que son muchas las asignaturas pendientes en el caso de la fiscalización. Este es un tema de carácter técnico, y aquí en el tema de carácter técnico 2 más 2 siempre da 4, aunque al partido en el poder no le guste. Y eso es lo que ha defendido el INE en su unidad técnica de fiscalización, y eso es lo que le ha dado fortaleza y credibilidad, creo yo. Mira, una de las asignaturas pendientes es, por ejemplo, la determinación de los topes de gastos de campaña. El INE es mandatario y el INE hace los cálculos que el legislador le dice deban de hacerse. Entonces, no es lo mismo hacer una campaña electoral federal para diputado en la Ciudad de México, por ejemplo en la delegación Iztapalapa, que hacerlo en Baja California Sur o en Chihuahua. Te tienes que trasladar de un sitio a otro, a lo mejor en avioneta, y eso eleva los costos. Tienes que visitar las comunidades. O sea, los topes de gastos de campaña no deben de ser, como hoy lo son, unas estimaciones. A alguien se le ocurrió que sea el 20% del financiamiento público y eso dividido entre 300. No, caemos en absurdos. Y no solamente en el ámbito federal, también en el ámbito local. Hay municipios en el estado de Nuevo León que tienen un tope de gastos de campaña de 10,000 pesos. Esas determinaciones absurdas lo único que generan es simulación, porque los candidatos tienen que hacer campaña. Por muy poquito dinero que quieran gastar los candidatos, esos 10,000 pesos se los van a aventar en gasolina, ¿no? Entonces, esa es una asignatura pendiente. El otro son los límites de financiamiento privado. A ver, todos los ciudadanos y con justa razón nos quejamos de que los partidos políticos son caros. Eso habría que verlo con objetividad porque no son tan caros como parece. Somos muchísimos ciudadanos, somos en el padrón electoral cerca de 90 millones de ciudadanos. Por el 65% de la UMA, pues da esas cantidades. Pero ya en pesos estamos hablando de 65, 70 pesos anuales por ciudadano para el sostenimiento de nuestros institutos políticos. O sea, esa percepción de que somos demasiados caros, habría que verla. Lo que yo creo que sí habría que fortalecer es las sanciones para los funcionarios públicos que desvían recursos públicos de los partidos políticos. Ahí sí debemos de trabajar más y debemos de trabajar en la recuperación de esos dineros. Hay gastos sin objeto partidista que
repercuten en una sanción para el partido político, y no es así. Las violaciones a la ley las realizan los individuos, las personas físicas, no los partidos políticos. A los que deberíamos de sancionar sería a los individuos que violan la ley. Un ejemplo muy sencillo es el de las agendas en los actos de campaña. Existe para los candidatos la obligación de registrar su agenda con 7 días de antelación. Eso es así para que el INE pueda realizar todas las labores logísticas, operativas y presupuestales para mandar auditores a la fiscalización. A ver, pues ni modo que el partido político invente las agendas que el candidato no quiere registrar. Y si no las registra, al que sancionan es al partido político. Entonces son los errores de la legislación actual. Eso me parece que lo debemos de corregir. El tema del financiamiento privado. Cada entidad federativa y en el ámbito local, en el ámbito federal, las leyes disponen de cuáles son los límites de financiamiento privado. Existe la preponderancia del financiamiento público respecto del privado, y eso me parece que es acertado, sobre todo por la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza que tenemos en nuestro país. Pero bueno, deberíamos de ampliar la posibilidad de que más personas físicas y morales puedan meter dinero a los partidos políticos para la actividad ordinaria y para la campaña. A ver, en la práctica, otra vez, nadie puede tener la certeza plena de que las propias organizaciones gremiales, los propios organizaciones empresariales no están apoyando a sus candidatos. No hay ninguna certeza de que eso no ocurra. Incluso hay absurdos en la ley, porque dice la ley: no podrán realizar aportaciones a los partidos políticos las personas morales o las personas, las personas físicas con actividad empresarial. Una persona moral es una asociación civil o una persona con actividad económica lucrativa. Hay partidos políticos que tienen dentro de sus estatutos a organizaciones adherentes como el PRI. Esto lo digo porque es público. La CNOP, la CNC y la CTM son organismos integrantes estatutariamente del partido político. Y así como está redactada la ley, no pueden realizar aportaciones en favor de sus candidatos, ¿no? Entonces se fueron al extremo. Otro tema que verdaderamente hay que corregir porque está de caricatura es que los partidos políticos no pueden realizar gastos relacionados con su operación política. El artículo 72 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo declararon inconstitucional. Y entonces, si tú eres un operador político de un partido, porque todos los partidos políticos los tienen y los requieren, y necesitas organizar una reunión, comprar unas agüitas, una botanita, unos sándwiches, hoy no hay un instrumento jurídico que le permita al partido político o al candidato realizar ese gasto con veracidad y transparencia y reportarlo. ¿Y a poco eso no genera simulación? Entonces, es otra asignatura pendiente. Y ese es un tema del legislador, no del INE. Muchas de las cosas que el reglamento de fiscalización contiene tuvieron que ser incorporadas porque el legislador no las quiso poner en la ley, o porque no le convino o porque no le entiende. Por ejemplo, los reconocimientos para actividades políticas, un tema incluido en el reglamento de fiscalización, nace precisamente para darle la oportunidad a los candidatos de que puedan tener un poquito de recurso, porque el INE les asignó un porcentaje cercano al 2% del tope de gastos de campaña, y en la medida que el tope es más pequeño, la posibilidad del porcentaje es mayor. Entonces, eso lo tuvo que poner el Instituto Nacional Electoral, lo tuvimos que proponer nosotros, porque es una necesidad real de los partidos políticos y con el objeto de disminuir la simulación que puede existir en los procesos de rendición de cuentas al existir reglas tan cerradas, tan complejas, tan estrechas y tan alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, describo solamente algunos de los disposiciones normativas que me parece importantes desarrollar. Ahora, no coincido con el consejero Javier Santiago respecto de diversificar o permitir que en los estados se realice la fiscalización, salvo que exista algún estándar o alguna medida que nos garantice objetividad y trabajo profesional.
porque a lo mejor yo sustento mi opinión en lo que me tocó vivir, ¿no? Antes de la reforma a mí me tocó recorrer muchos estados y literal llegaba a cada estado y me decían, mira, este año la unidad de fiscalización de tal estado la tiene el PRD y este año la tiene el PAN y el siguiente la tiene el PRI. Entonces, ¿ahí qué ejercicio objetivo y profesional se practica o se realiza? Pues ninguno. Las áreas técnicas, las unidades técnicas de fiscalización de partidos políticos no están ni deben de estar a contentillo de los partidos políticos, de los gobernadores o de los diputados en turno. Son labores que se deben de realizar con total objetividad, transparencia y profesionalismo. Y eso me da pie a otro tema. Me parece que el INE debe de fortalecer sus procesos internos para la selección de sus auditores. Yo estuve analizando con objetividad los temarios para su servicio profesional y me llamó la atención que el 70% de las preguntas estuviesen relacionadas con temas de cultura general y solamente el 30% con temas de carácter técnico. Yo como auditor, yo no necesito que mis auditores anden socializando con los sujetos obligados o con la ciudadanía en general. Yo no necesito gente que sepa la cultura de Europa, de España. Yo necesito gente que entienda qué son las normas de auditoría, los procedimientos de auditoría, las técnicas de auditoría, cómo se aplican, cuáles son los riesgos de no realizarlas. Eso sí es lo que me interesa. Entonces, el INE tiene que cambiar un poquito el componente de sus preguntas para que incorpore o pueda captar o cooptar auditores profesionales, formados técnicamente, que le den valor agregado a los procesos de investigación, ¿no? Hasta aquí esta serie de propuestas, mi querida Frida. Pues muchísimas gracias, sin duda son temas sumamente importantes que a nosotros ya nos sugieren propuestas en caso de que efectivamente se quiera discutir una reforma electoral. Pues ya escuchamos algunas de las propuestas para evitar simulaciones, topes de gastos de campaña. También habría que analizar los dos puntos de vista respecto a la fiscalización desde las entidades federativas, porque justamente se trata de evitar la parcialidad, los compañerismos ahí entre quien fiscaliza y entre las entidades obligadas o los sujetos obligados, pero pues sin duda ya tenemos muchísima tarea y muy buenas propuestas, muy buenas sugerencias que de antemano te agradezco, Luis Fernando. Y bueno, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo. Este tema sin duda da para muchísimo. Pudiéramos hacer uno exclusivamente de fiscalización, otro exclusivamente del INE, otro exclusivamente del caso de Nuevo León, del caso de Guerrero, del caso de cada estado de la República donde habrá elecciones, porque son temas definitivamente muy amplios que dan para una discusión profunda y a detalle. Pero bueno, aquí al menos alcanzamos a trabajar sobre varios puntos importantes, y lo más interesante es que nos llevamos estas propuestas que sin duda tenemos que rescatar. Yo les agradezco muchísimo a nuestros dos ponentes, al profesor Javier Santiago, al contador Fernando, por sus aportaciones, por estas propuestas que nos hacen y sobre todo por su tiempo y cooperación para difundir esta información que ustedes manejan también a la ciudadanía de una manera práctica, rápida, donde todas y todos podamos estar informados. Muchísimas gracias de nuevo a los dos y muchas gracias a ustedes quienes nos acompañaron a lo largo de este programa. Yo los invito a que estén atentos en las redes sociales de Revolución Democrática 2.0, porque vamos a tener esta serie de diferentes programas donde vamos a estar hablando de diferentes temas de coyuntura nacional. Ya tuvimos uno de medio ambiente, sobre el Instituto Nacional Electoral, pero vendrán muchísimos otros muy interesantes. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y espero verlos en los próximos programas. Muchísimas gracias. Vivamos en paz y armonía, vivamos felices y sin miedo. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana es una propuesta del PRD.
Trabajemos todas y todos juntos para restablecer la paz y la concordia de nuestra nación. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD.